Tal como lo habíamos anunciado en la lección anterior, hoy vamos a hablar de todo lo que rodeó a la fiesta de los tabernáculos a la cual el Señor Jesús asistió en Jerusalén. Previamente habíamos visto nosotros que sus hermanos no creían en él. Y le dijeron, bueno, si haces milagros, ve y muéstrate a los demás. Ve a Jerusalén. El Señor les dijo, bueno, sí, yo voy a ir allá, pero en su momento todavía no es el tiempo. Cuando él decide ir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, toma la decisión de atravesar Samaria, que era la ruta más corta para llegar a Jerusalén. Pero primero envió a sus discípulos para que fueran preparando el terreno en los lugares donde él se iba a ir quedando mientras hacía su viaje y llegaba a Jerusalén. En esta ocasión, los samaritanos no le recibieron tan gratamente, tan amistosamente, como había ocurrido la primera vez cuando el Señor, viajando de Jerusalén a Galilea, se encontró con la samaritana en el pozo. Ahora ya el Señor se encuentra en Jerusalén. Y nos dice el texto en Juan capítulo 7, empezando en el verso 11, y le buscaban los judíos en la fiesta. La fiesta. Recuerden que los judíos tenían varias fiestas, pero tres eran las fiestas principales. Y la fiesta de la cual está hablando aquí era la de la fiesta de los tabernáculos. De las tres fiestas que se conmemoraban y a la cual debían asistir todos los judíos varones, una era la más importante, sobresalía a las otras, y era esta, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, el verso 11 nos dice que en esa fiesta lo buscaban los judíos. Cuando Juan, el escritor de la carta, usó esa expresión, los judíos, no se estaba refiriendo a los judíos en general, se estaba refiriendo a los líderes incrédulos de los judíos. Ellos esperaban que la fiesta trajera al Señor a Jerusalén y entonces tendrían la oportunidad que tanto habían buscado para matarlo. Si nos devolvemos, hermanos, a Juan capítulo 5, nos habla desde ese momento, las intenciones que ellos habían tenido durante mucho tiempo. Dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Mire, dice, los judíos. Vuelvo y repito, cuando Juan dice aquí los judíos, no se está refiriendo al pueblo judío en general, sino a los líderes incrédulos de los judíos, a los líderes religiosos que tenían la intención y habían estado buscando la oportunidad para matar. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aún durante la misma festividad, aquí en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos, el mismo contexto de Juan 7 dice en el verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Bueno, ya entendemos entonces, hermanos, el uso de Juan de la expresión los judíos.
Lo que sigue diciendo el texto, ahí en el verso 11, es que decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Lo que vemos es la manera despótica con que se refieren a él, de una manera irrespetuosa. No les gusta pronunciar el nombre Jesús de Nazaret. Hablan de él como aquel, como ese tipo, de una manera despreciativa. Las multitudes que estaban ahí en la festividad en Jerusalén esperaban que Jesús viniera y debatían entre ellos acerca de él, pero lo hacían en silencio por una razón. Dice el verso 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Por Mateo, capítulo 27, versos 62 y 63, aprendemos quiénes eran principalmente los que pensaban de esa manera, de que él engañaba al pueblo. Dice el texto en Mateo 27, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Entonces, entre esos que estaban ahí en la festividad, en Jerusalén, unos decían, es bueno, y otros decían, no, engaña al pueblo. Ahora, ¿quiénes eran los que decían que engaña al pueblo? Pues lo que nos muestra aquí Mateo 27. Los principales sacerdotes y los fariseos, los archienemigos de nuestro Señor, que estaban procurando desde hacía mucho tiempo la oportunidad para poder matar. Ahora, en el verso 13 leemos, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Vuelve Juan y usa la expresión a los judíos. Acabo de explicar hace un momento que Juan, cuando usa esa expresión a los judíos, no se está refiriendo al pueblo en general, al pueblo judío en general, sino a los líderes del pueblo, que eran los que estaban procurando la ocasión para matar a nuestro Señor. Entonces, el resto del pueblo no hablaba abiertamente lo que pensaban de él, por miedo a los judíos. Y dice ahora, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta, ya sabemos cuál es la fiesta de los tabernáculos. Más adelante vamos a ver de una manera más completa todo lo que involucraba la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23:34 nos dice que la fiesta duraba una semana. Leamos. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Pero ahora está a la mitad. Y en algún momento, en medio de la fiesta, llegó el Señor. Entró en el templo. Y enseñaba. Dice ahí el verso 14. Juan, el escritor del Evangelio, no nos informa del mensaje que Jesús predicó en esta ocasión. Pero lo que es de notar es que subió a la mitad de la fiesta. Los que se le oponían se asombraban de su enseñanza.
Dice el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo podía este hombre sin educación poseer tal conocimiento? Y dice el verso siguiente, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, de su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús dice, yo no he venido con mi propio mensaje y buscando gloria para mí mismo. Vengo trayendo el mensaje del Padre y buscando la gloria del Padre. Me gusta este comentario del señor Matthew Henry, particularmente sobre el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Dice el señor Henry, véase de paso el carácter del impostor. Busca su propia gloria, lo cual es señal de que habla por su propia cuenta. Los engañadores hablan y enseñan sin comisión ni instrucción de parte de Dios, sino apoyados únicamente en su propia voluntad como única garantía de lo que enseñan. No hay en ellos inspiración divina, sino mera imaginación humana. Los que se buscan a sí mismos hablan de sí mismos. Así se conoce pronto al predicador jactancioso. En cambio, los que hablan enseñados por Dios, hablan para la gloria de Dios, no de sí mismos. Y sigue diciendo el señor Henry, el que busca la gloria de Dios en lo que dice, bien merece que se le dé crédito en lo que dice. Los que así nos enseñen, y solo ellos, han de ser acogidos y escuchados entre nosotros. Con esta rectitud de intención bien podía asegurar Jesús que no hay en él injusticia. En cambio, los falsos maestros son injustos, injustos para con Dios, de cuyo nombre abusan, e injustos para los hombres a quienes tratan de imponerse. Jesús mostraba que era veraz y justo, puesto que era en realidad lo que decía que era. Después de esto, el Señor habla y les recuerda la controversia original que él había tenido en Jerusalén meses antes y del deseo de los líderes de matarlo. Dice en el verso 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Los judíos le recriminaban a Jesús por haber curado al paralítico en el estanque de Betesda y haberlo hecho cargar su camilla en el sábado, en el día de reposo. Además, recordemos, Juan 5, dice verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo.
Desde que el Señor había sanado a este hombre, a este paralítico en el estanque de Betesda en Jerusalén, el objetivo de los judíos, de los líderes judíos, era matar. Por eso aquí el Señor vuelve y le recuerda en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén: ¿por qué procuráis matarme? La multitud dijo. Bueno, antes de eso, devolvámonos un poquito en la historia, en lo que estos judíos habían convertido los mandamientos de Dios, en tradiciones de hombres, en cargas difíciles de llevar. Nos dice el señor Barclay, nos ilustra al respecto, y presten atención a lo que les voy a leerles. Un pobre hombre había sido sanado de una enfermedad que, humanamente hablando, era incurable. Podríamos suponer que aquello habría causado una alegría y gratitud general, pero algunos lo miraron como algo malo e impío. El que había sido sanado iba por las calles cargando con su camastro. Los guardianes de la ortodoxa judía le pararon y le recordaron que el llevar una carga el día de reposo era quebrantar la ley. Bueno, quiero leer Juan 5, versos 9 y 10, que está ahí en la pantalla. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Pero los líderes judíos habían añadido a la palabra de Dios. Y aquí es lo que nos está contando el señor Barclay en su fondo histórico. Sigamos con la lectura. Ya hemos visto lo que hacían los judíos con la ley de Dios. Era la ley una serie de grandes principios generales que se dejaba a cada persona el aplicar y cumplir. Pero, preste la atención, pero a través de los años, los judíos, los líderes de la nación, los intérpretes de la ley, la habían convertido en miles de reglas y prohibiciones. La ley decía simplemente que había que considerar el sábado como un día especial y que en él no tenían que hacer ningún trabajo las personas libres, ni sus esclavos, ni sus animales. Los judíos entonces establecieron que había 39 clases de trabajos. Vuelvo y repito, los judíos, los líderes del pueblo, no Dios, establecieron que había 39 clases de trabajos a los que llamaban trabajos padres, uno de los cuales era llevar cargas. Se basaban especialmente en dos pasajes. Jeremías había dicho: así ha dicho el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar cargas en sábado o de meterlas por las puertas de Jerusalén. No saquéis cargas de vuestras casas en sábado, ni hagáis ningún trabajo, sino santificad el sábado como mandé a vuestros antepasados. Jeremías 17. Nehemías también se había disgustado porque se trabajaba y se vendían mercancía los sábados, y había colocado guardas en las puertas de Jerusalén para que vieran que no se metían ni sacaban carga los sábados. Nehemías 13. Nehemías 13:15 deja perfectamente claro que lo que estaba en cuestión era trabajar el sábado como si fuera un día ordinario. Pero los rabinos de los tiempos de Jesús, o sea, pues los judíos, los líderes del pueblo, discutían solemnemente que un sastre quebrantaba el sábado si llevaba ese día una aguja, su herramienta de trabajo, prendida en la solapa. Hasta discutían si era lícito llevar dentadura
o piernas postizas u otras prótesis en sábado, o estaba prohibido por ser cargas. Estaban seguros de que no se debía llevar ninguna clase de adornos superfluos los sábados, por la misma razón. Para ellos, todas estas minucias eran cuestiones de vida o muerte. Así que no les cabía la menor duda de que el hombre de este pasaje estaba quebrantando la ley rabínica, no la ley de Dios, la ley rabínica, al llevar la cama a cuestas en sábado. Se defendió diciendo que el que le había sanado le había dicho que lo hiciera, y él ni siquiera sabía que había sido Jesús. Algo más adelante, Jesús se le encontró en el templo. Y el hombre se dio toda la prisa que pudo para decirles a las autoridades que la persona en cuestión había sido Jesús. No quería buscarle líos a Jesús. Pero la ley rabínica, una vez más, y enfatizo, no la ley de Dios, no la ley de Moisés, la ley rabínica decía literalmente: si uno transporta cualquier cosa de un lugar público a una casa privada intencionadamente en sábado, será muerto a pedradas. Aquel hombre estaba tratando de explicar que no era culpa suya lo que estaba haciendo. Vemos entonces lo que le está sucediendo a nuestro Señor. Por eso les preguntó: ¿por qué procuráis matarme? Ahora, procuraban matarlo no acorde a la ley de Moisés, porque el Señor no estaba infringiendo la ley de Moisés. El Señor estaba infringiendo la ley de los rabinos, de los líderes del pueblo. Nuevamente ahí en el contexto de Mateo 7, leemos nosotros: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Verso 25. Decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Ahora, en el verso 20, leemos: respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno, en ese momento no había turba, no había altercado, no había revolución en Jerusalén, no habían soldados, no habían armas, no había evidencia física de que los judíos quisieran dar muerte a Jesús. Pero en este punto, la gente interrumpe el debate con la exclamación: demonio tienes. ¿Quién es el que está pensando matarte? La multitud todavía no se ha dado cuenta del odio que sus líderes le tienen a Jesús, ni de su malvado designio de eliminarle. Creen que Jesús padecía una manía persecutoria que le tiene desequilibrado, y creen eso porque no conocen los hechos. Jesús no les contesta la pregunta de quién procura matarte, que no es realmente una pregunta, sino una interjección de la audiencia. La ley decía que no se debía hacer ningún trabajo en sábado. La ley también decía que un niño debía ser circuncidado al 8º día. Si el 8º día caía en sábado, el niño aún debía ser circuncidado. El Señor les dice en el verso 21, una obra hice y todos os maravilláis. Una obra hice. Ahora, ¿cuál es la obra que el Señor había hecho y que llevó a que todos se maravillaran? Pues cuando había sanado al paralítico en el estanque de Betesda.
Y esa fue una curación llevada a cabo en el día de reposo. Ahora, era la ocasión del complot que trataban para matarle. Ahora, no podían menos que maravillarse, puesto que esto fue un milagro evidente. Continuando con la lectura, dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Quiero que le presten atención a esta parte que voy a leer, hermanos. En el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Ahora, expliquemos eso. La ley de Moisés había sido clara en que a los 8 días de nacido, el varón debía ser circuncidado. Aún si la circuncisión, el 8º día caía en el día de reposo, y normalmente caía siempre, era en el día de reposo, en el 8º día. Pero voy a leerles el comentario del señor Buckley, que es muy conciso y lo expresa mejor que lo que yo puedo decir. Dice, Jesús continúa su razonamiento, que es el siguiente. La ley establecía que había que circuncidar a los niños al 8º día de su nacimiento. Y al 8º día se circuncidará al niño, Levítico 12:3. Por eso el Señor les dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Verso 23, Juan 7:23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Porque la ley de Moisés decía, Levítico 12:3, y al 8º día se circuncidará al niño. Estaba claro que ese día caería frecuentemente en sábado. Y la ley concretaba que todo lo necesario para la circuncisión se podía hacer en sábado. Así pues, el razonamiento de Jesús seguía estos pasos. Vosotros decís que cumplís a rajatabla toda la ley que os ha venido por medio de Moisés, que prohíbe que se haga ningún trabajo en sábado. Y catalogáis como trabajo toda clase de atención médica que no sea absolutamente necesaria para salvar una vida. No obstante, permitís que se lleve a cabo la circuncisión en sábado. Ahora bien, la circuncisión incluye 2 cosas. Es una atención médica a una parte del cuerpo humano. Y el cuerpo tiene, de hecho, 248 partes según el cómputo de los judíos de entonces. Pero también es una especie de mutilación, porque consiste en eliminar algo que formaba parte del cuerpo. ¿Cómo podéis razonablemente culparme por darle a un hombre la salud completa de todo su cuerpo cuando vosotros os permitís mutilar cuerpos el sábado? Ese era un razonamiento sumamente inteligente y que se basaba en los mismos principios de la ley de Dios. Siguiendo la lectura, después de que el Señor les habla de lo de la circuncisión y de lo incongruentes que ellos son en cumplir la ley de Moisés, dice en la segunda parte del verso 23, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda,
hubo un encuentro entre él y los judíos acerca de sanar en el día de reposo. En el discurso, después de ese evento, Jesús pronunció un discurso en el cual les reprendió por no aceptar el testimonio del Padre, el testimonio de Juan el Bautista, de las obras que Cristo hizo, de las Escrituras y de Moisés. Ahora bien, encontrarle para resolver el problema era lo que ellos estaban buscando. ¿Y cómo lo pensaban resolver? Quitándole la vida. Por eso, después de este argumento que el Señor les presenta, un mandato específico hizo una excepción a la ley general. Si consideraran el acto de curar como un mero trabajo, probablemente podría haber sido considerado una violación de la ley del sábado. Si consideraban el acto de curar como un mero trabajo, probablemente podría haber sido considerado una violación de la ley del sábado. Si miraran la naturaleza del acto y todo lo que la ley tenía que decir sobre la compasión y la misericordia, si juzgaran con justo juicio, verían que estaba justificado lo que el Señor hizo. Por eso les dice en el verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El Señor acaba diciéndoles que traten de ver lo que hay debajo de la superficie de las cosas y de juzgar justamente, no según las apariencias. Porque si lo hicieran, ya no podrían acusarle de quebrantar la ley. Al poner en primer plano el deseo de matarlo, Jesús estaba logrando varias cosas. La mayoría de la gente común no estaba al tanto de los complots contra Jesús y veían sus acusaciones como absurdas. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Algunos estaban conscientes y comenzaron a preguntarse por qué a Jesús, si lo estaban buscando para matarlo, por qué a Jesús se le permitía enseñar tan abiertamente. Verso 26. Pues mirad, habla públicamente. ¿No están buscando para matarlo? ¿Por qué entonces se le permite hablar públicamente y no le dicen nada? La gente se sorprendió de encontrar a Jesús predicando en el recinto del templo. Bueno, por lo menos parte de la gente, los que eran de Jerusalén, conocían muy bien la hostilidad de las autoridades hacia Jesús y se sorprendieron de ver el valor con que desafiaba a las autoridades. Y más aún, que le permitieran enseñar públicamente. De pronto, se les ocurrió una posibilidad sorprendente. Y es lo que dice la segunda parte del verso 26. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Podría ser que este fuera el Mesías, el ungido de Dios, y que las autoridades lo han reconocido? Pero tan pronto como se les ocurrió esa idea, la rechazaron. Dice el verso 27, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Por un momento les pasó por la mente que él era el Mesías, el Cristo. Pero apenas lo pensaron, lo desecharon, porque dijeron, no puede ser. El Cristo cuando venga, nadie sabrá de dónde sea, pero nosotros sabemos de dónde es. Es de Nazaret, conocemos a su familia, conocemos a sus hermanos.
Sabemos quiénes son sus padres y sus hermanas. La identidad del Señor no tenía ningún misterio, lo cual le descartaba como posible Mesías, ya que la creencia popular era que el Mesías aparecería misteriosamente. Por eso dice ahí en la segunda parte del verso 27, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso era lo que ellos pensaban. Señor Buckley, respecto de esto que estoy mencionando, comenta lo siguiente. Creían que estaría oculto, hablando del Mesías que ellos esperaban. Creían que estaría oculto esperando y algún día eclosionaría repentinamente en el mundo sin que nadie supiera de dónde había salido. Creían que el Mesías nacería en Belén, el pueblo de David, pero también creían que eso sería todo lo que se sabría de él. En el Evangelio de Juan no se hace referencia al nacimiento de Jesús en Belén que relata Lucas. La creencia popular era que el Mesías aparecería en el mundo de improviso y misteriosamente. Esas condiciones no se daban en Jesús. Para los judíos, su origen no tenía ningún misterio. El origen de Jesús no era un misterio. Ellos sabían que se había criado en Nazaret, que toda su vida la pasó en Galilea. Conocían a sus padres, conocían a sus hermanos, a Jacobo, a José, a Simón, a Judas, conocían a sus hermanas, conocían su entorno. Entonces, el origen de Jesús no era un misterio para ellos. Ahora, en respuesta a estas objeciones, Jesús hizo dos afirmaciones, ambas escandalizadoras para la gente y para las autoridades. Verso 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Pero mi origen no es un misterio. Ustedes saben quién soy yo. Yo soy el hijo de José y de María. Soy el hermano de Jacobo, José, Simón y Judas. Ustedes saben de dónde soy. Yo crecí en Nazaret. Los últimos años de mi vida los he pasado en Capernaum. A mí me conocéis. Ustedes saben de dónde soy. Y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Primero les había dicho que era verdad que sabían quién y de dónde era él. Pero era igualmente verdad que en último término, él había venido directamente de Dios. Y en segundo lugar dijo que ellos no conocían a Dios, pero él sí. Era todo un insulto el decirle al pueblo de Dios que no conocían a Dios. Y una pretensión increíble la de decir que él, Jesús, era el único que le conocía. Era el único que estaba en una relación única y exclusiva con Dios de la que no participaba nadie más. Mientras el Señor continuaba enseñando, muchos entendieron que él los estaba declarando ignorante de Dios y reaccionaron con venganza. Verso 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Tal como ellos lo veían, Jesús hablaba de Israel y de Dios de una manera que ningún ser humano tenía derecho a emplear. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace.
Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Yo me voy a ir, les dijo el Señor. Me buscaréis y no me hallaréis. Verso 34. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Por eso dijeron los judíos: bueno, ¿para dónde se va a ir que no lo vamos a hallar? Lo vamos a buscar y no lo vamos a hallar. ¿Para dónde se va a ir? Jesús quería decir que volvería al Padre, de quien ellos se habían desligado por su desobediencia, pero sus oyentes no le entendieron. Él acababa de decirles a dónde iba a ir. Mire, ellos se preguntaron en el verso 35, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Previamente él les había dicho para dónde se iba. Verso 33, iré al que me envió. Estaba hablando de retornar al cielo, de volver nuevamente al Padre, a estar en la gloria divina, volver al Padre de los cielos. Pero ellos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Por eso, en la segunda parte del verso 35, hacen esta pregunta: ¿se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Esta parte es bien interesante, porque está hablando aquí de dos grupos: los dispersos entre los griegos y los griegos. Unos son los dispersos entre los griegos y otros son los griegos. Son dos grupos diferentes. Pero dejemos que el señor Barclay nos explique en su comentario. Dice: hacía siglos que los judíos estaban desperdigados por todo el mundo. En alguna ocasión los habían exiliado a la fuerza. En otras épocas de desgracia nacional, habían tenido que emigrar al extranjero. Había un término que incluía a todos los judíos que vivían fuera de Palestina, que era diáspora, la dispersión, que todavía se sigue usando para describir a los judíos que viven fuera de la tierra de Israel. Es la palabra que usa aquí la gente. ¿Será que Jesús se va a ir a la diáspora? O todavía más extraño, ¿será capaz de irse a predicar a los griegos y así perderse entre las masas del mundo gentil? ¿Se irá tan lejos que no le podamos recuperar? Es sorprendente el que lo que se presentaba como una absurda sugerencia llegara a ser una profecía. Los judíos lo decían como algo inaceptable e increíble, pero con el paso de los años llegó a ser una bendita realidad. El Cristo resucitado se lanzó a la conquista de todo el mundo gentil. Ahora, quiero que leamos el comentario del señor Matthew Henry sobre este mismo pasaje, que está en conexión con lo que acabamos de leer en el comentario del señor William Barclay. Hacía siglos que los judíos estaban desperdigados por todo el mundo. En alguna ocasión los habían exiliado a la fuerza. En otras épocas de desgracia nacional habían tenido que emigrar al extranjero. Había un término que incluía a todos los judíos que vivían fuera de Palestina, que era diáspora, la dispersión, que todavía se sigue usando para describir a los judíos que viven fuera de la tierra de Israel.
Es la palabra que usa aquí la gente. ¿Será que Jesús se va a ir a la diáspora? O todavía más extraño, ¿será capaz de irse a predicar a los griegos y así perderse entre las masas del mundo gentil? ¿Se irá tan lejos que no le podamos recuperar? Bueno, así ocurrió. Jesús había dicho, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Jesús había dicho, ustedes recuerden, devolviéndonos al Sermón del Monte, él había dicho, buscad y hallaréis. Pero ahora dice, me buscaréis y no me hallaréis. ¿Alguien puede decir, hay algún conflicto aquí? Recordemos unas palabras de Isaías en el capítulo 55, donde dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Por eso, buscad y hallaréis, con tal que aprovechen la oportunidad, redimiendo el tiempo. El límite de oportunidades no es simplemente el tiempo, porque el corazón de los que rechazan oportunidades e invitaciones se endurece. Siguiendo, dice en la primera parte del verso 37, en el último y gran día de la fiesta. Bueno, los invito, hermanos, para nuestra próxima lección, para que veamos la segunda parte de esto que tiene que ver con el gran día de la fiesta de los tabernáculos. Dios me los bendiga, mis hermanos.